María Victoria Angulo, ministra de Educación, gracias por estar presente en este conversatorio que nos lo oye sobre todo mucha gente en el país, no solamente aquí en Bogotá por Canal Capital, sino que pasa a todas las grandes televisoras regionales. Gracias de verdad y qué bueno que podamos conversar sobre este tema del lugar de la educación en la construcción de convivencia, de reconciliación en el país, de verdad y salida de este conflicto que vivió el país durante tanto tiempo y que todavía no acaba de superar. Bueno, un saludo muy especial, padre. Muchas gracias por invitarme a estar aquí frente al espejo, a conversar con usted y con todos quienes se conectan con nosotros sobre el papel de la educación en un tema tan importante. Yo diría que remontándonos desde la Constitución misma, la Ley General de Educación y obviamente con todo el proceso y los acuerdos de paz y la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque, la escuela, el colegio, no solamente es un entorno protector, sino debe ser un entorno para la convivencia, para la vida, un entorno donde los principios éticos y donde los distintos espacios que promueven el pensamiento crítico permitan que nos relacionemos distinto. La UNESCO siempre menciona como un objetivo general de la educación aprender a vivir juntos y creo que está más vigente que nunca, justamente por el reconocimiento del conflicto que hemos vivido y por la necesidad de una construcción desde estos valores de ética, de ciudadanía, de estas generaciones. Y yo creo que pues habrán diversos temas que seguiremos acá conversando, pero el trabajo en torno a historia, ética y ciudadanía que venimos adelantando es un paso importante. Nuestra participación en la Comisión Nacional de Paz, el trabajo por más y mejor ruralidad, no solamente en el acompañamiento de los municipios de SPEDET, sino de todo el país y de toda la zona rural, devolviendo institucionalidad al sector educativo en esos territorios y sobre todo devolviendo esperanza a los jóvenes y niños y a través de allí pudiendo incorporar los distintos actores del conflicto y obviamente luchando a través de la CIPRUNA porque no se vuelvan a dar episodios de reclutamiento y episodios donde usen los niños grupos armados y grupos fuera de la ley. Entonces yo creo que en ese marco claramente es muy importante, lo ha sido y hoy más que nunca lo es el trabajo que hagamos alrededor de todo el trabajo de convivencia, ciudadanía y ética en la escuela. Sobre eso, que toca tan hondamente con las preocupaciones que tenemos nosotros en la comisión, tratando de entender por qué nos vimos en esta tragedia de 9 millones de víctimas y por qué en distintas formas, por supuesto no lo que conocimos en la guerra con las FARC, que fue tan dura, pero que el conflicto continúa. El caso de Buenaventura, por ejemplo, es para nosotros emblemático, con el dolor de los niños vinculados a la guerra, atrapados por aparatos mafiosos, obligados a confrontarse barrios contra barrios, en una solución que tiene elementos estructurales muy profundos y que ustedes conocen muy bien en el ministerio, por el esfuerzo también educativo que hay hacia allá. Pero nos preguntamos mucho de dónde y cómo enfrentar desde la educación, desde la primera infancia, la construcción en los hogares del sentido ético y estético de la vida, la decisión de que una vida humana no se toca por ningún motivo, que podemos darnos todos los debates políticos, ideológicos, religiosos, económicos, pero una vida humana es sagrada. ¿Cómo se puede, uno se pregunta, sembrar eso en los niños cuando a nosotros nos preocupa inmensamente lo que ha sido la violencia sobre los niños y por supuesto por lo mismo la facilidad con que son tomados por grupos cuando son muy niños y son vinculados al conflicto? Por supuesto, con posiciones críticas hacia los actores armados, a cualquiera que quiera utilizar de un niño. Esa es una primera cosa que nos preocupa inmensamente y que realmente pensamos que en este esfuerzo de no tolerar más lo intolerable, cómo se vincula la escuela con la vida profunda de los hogares o cómo piensan ustedes para que esto no siga de esa manera. Retomo de sus palabras y al unísono la sociedad en general, gobierno nacional, gobiernos locales, sociedad civil, tenemos que rechazar todas las formas de violencia contra los niños y jóvenes, obviamente formas de reclutamiento y en general formas que coarten la libertad y la posibilidad de construir bajo principios éticos un camino y una vida en la educación. Evidentemente, si nos retomamos al contexto rural,
Sabemos, padre, que tenemos que avanzar y ponerle mucho dinamismo, como lo ha hecho el doctor Archila en todo el proceso de paz con legalidad, para que la promesa que hemos hecho a los municipios PEDET y los planes que se han construido con ellos rápidamente muestren resultados. Y se lo digo ¿por qué? Porque hay una esperanza cifrada en que si vuelve la institucionalidad, es decir, si primera infancia tiene real atención en la zona rural, desde espacios físicos, dotaciones, formación de maestros, entender el concepto mismo de realizaciones, ¿no?, que es tan importante y es esa forma integral de entender el desarrollo. Si estamos hablando de escuelas multigrado, de modelos flexibles, que no solamente den una respuesta a los niños, sino también lleguen al núcleo familiar, preocupándose por acompañar a los padres a culminar su ciclo académico y tener una oportunidad de vinculación laboral. ¿Qué decir de educación superior? Usted sabe que de la cobertura a nivel nacional pues está muy concentrada en las zonas urbanas y estamos haciendo un esfuerzo grande y ojalá se sigan sumando, digamos, recursos y actores a este esfuerzo, y es dejar ver que la educación superior pueda llegar en distintos formatos a la ruralidad. Simplemente para compartir algunas cifras, tenemos en este momento más de 18.000 jóvenes que han logrado hacerlo a través del programa Generación I. Estamos en 97% de los municipios y claramente no es la única salida. Hay que combinar programas de acceso, mayor presencia institucional, leer el territorio. Estamos hablando de desarrollo rural y sostenible, trabajar con las distintas agencias del Estado y la sociedad civil para también que ellos vean una respuesta desde la legalidad a la empleabilidad que les da este tipo de formación. Y cómo no mencionarle, padre, los rectores y los maestros. Nosotros tenemos para dar un número a los televidentes, más del 23% de la matrícula es rural, y en este porcentaje de matrícula tenemos más de 118.000 docentes. Recuerda, padre, que en el acuerdo quedó un punto muy importante que era el concurso docente para los maestros de la ruralidad, y lo menciono porque pues ya se realizó, están en proceso ya de asignación de estas plazas a los maestros, que les da no solo estabilidad, sino que reconoce variables de arraigo, de reconocimiento del territorio, y que busca mitigar muchos de los factores que podríamos mencionar, pero uno de ellos, padre, también tiene que ver con la movilidad de los maestros en el territorio, o elegían una plaza y luego buscaban un traslado. O sea, cómo garantizar que haya esta comunidad viva alrededor de la escuela, llámese directivos, maestros, familia, sintiendo que son parte de un proceso, y de un proceso que no solo es un cupo, no es solo una cobertura, sino que obviamente vayamos avanzando en variables de calidad, y calidad pasa por muchos temas, padre, incluyendo dignificar los ambientes. Y dignificar los ambientes es que si queremos que la escuela vuelva a ser un centro de conversación, de diálogo, de reflexión sobre todo lo que históricamente nos pasó y sobre lo que queremos ser como sociedad, pues también tenemos que tener un mejoramiento mismo en los ambientes, en temas de transporte escolar rural. Sé que no hay el tiempo para ahondar en cada uno de ellos, pero quiero dejar ver que recuperar esta institucionalidad en el territorio es una fase muy importante, a la que se tiene que sumar toda la reflexión del sistema de convivencia, ciudadanía y ética, que no es solamente un constructo teórico, ¿cierto?, sino que tenemos que pasar a que el mismo sistema incluya la diferencia, reconozca la diferencia, reconozca los distintos actores, y desde estos principios éticos pues podamos avanzar en lo que hace unos años, padre, se llamaba solo educación ciudadana, y que Colombia fue pionera en ello y es muy importante. Ahora se hablan de temas socioemocionales, se hablan de temas de reconstrucción del tejido social del territorio, cómo unir todos estos conceptos en programas transversales que acompañen temas de lenguaje, matemáticas, ciencias, etcétera, y que van a ser fundamentales para la construcción de ese pensamiento crítico que necesita esta generación para recrear los distintos contextos, entender su historia, hacer parte de la construcción de una memoria histórica y tomar la decisión de ser actores de paz, actores que reconocen la democracia, que son sujetos de deberes y derechos, y para los cuales obviamente la vida debe ser sagrada. Hay dos puntos particularmente que a mí me llenan de sentido en lo que usted acaba de decir, dentro de toda esta complejidad inmensa de lo que significa la totalidad de un esfuerzo educativo sobre el país. Primero, la ruralidad. Creo que todos los que estamos metidos en estas preocupaciones para que Colombia recupere su grandeza humana, y por supuesto también ustedes lo tienen presente,
la fortaleza ecológica de este país, pues sabemos que las cosas pasan inmediatamente por el campo y por el campo, por la profundidad de la escuela. Yo creo que muchos de nosotros que hemos vivido por años, viviendo, habitando, cohabitando en medio de los territorios de conflicto, mis años en la cordillera de San Lucas, en la cordillera de los Yariguíes, a lo largo del río Magdalena, pues uno veía justamente eso, el sufrimiento y el dolor de la escuela desde mediados de los años 90, esas maestras extraordinarias perdidas en lo más lejano de la montaña, aisladas de todo, pero consagradas con toda la vida hacia sus muchachos. Y una de las cosas que, por eso tan importante, y por eso pues cruzarlo esto con el esfuerzo que se está haciendo en los PEDs, y claro, nuestra gran preocupación es cómo llegarle con esto a todo el país, cómo justamente con estas referencias que usted está haciendo, tener una sensación muy profunda de la totalidad de la idea de la reforma rural integral. Pero quisiera pasar a otro tema. Usted tocó el tema ético que a mí me toca muy profundamente. Yo me acuerdo de reuniones en San Pablo Bolívar con, mire, 400 muchachos raspachines y muchachos que a veces por esa época, hay que situarse pues en el año 2000, los muchachos dejaban la escuela el día viernes porque todo el mundo se iba a raspar, era el momento de la raspa y las maestras no tenían forma de acogerlos. Y yo me di cuenta que hablándole éticamente a los muchachos, pero a fondo y pedagógicamente, haciéndoles comprender cómo envenenar al mundo a través de la coca, solamente para ganarse unos pesos, era una cosa que destruía tan profundamente su dignidad y cómo ellos destruían su propio futuro cuando se ponían en esas tareas, que por supuesto era la única forma de poder ganar ingresos en el abandono tan profundo en que estaba el campo, pero que de la misma manera que una familia campesina pierde todo cuando para poder comer deja que 2 de sus niñas se prostituyan en el pueblo, igualmente cuando ellos envenenan a la juventud del mundo para poder comer, entran también en una tragedia donde todos sus sentimientos de dignidad humana se destruyen porque están destruyendo la dignidad humana de otros. Ese tipo de mensajes y ese tipo de comprensión de la enorme responsabilidad colectiva, que hay cosas en que uno tiene que frenarse, es decir, que uno no puede justificar por nada, y que cuando ya la familia campesina queda atrapada dentro del mundo de la cocaína, salirse de ahí es muy difícil, porque los actores armados que entran a manejarla no la dejan salir en un mundo de violencia inmensa, y la destrucción ética va tomando fuerzas profundísimas. Es la enorme preocupación de lo que pasa con el campo, por supuesto, y que donde la guerra y el conflicto nuestro desbordado se vinculó tan profundamente con, no sé, 500.000 familias, 600.000 familias que están metidas en los cultivos ilícitos, y también la cantidad de economía y de decisiones ambiguas, corruptas, de dominación que circulan en torno a todo eso. Partiría por recordar que en este periodo también hemos tenido un reto importante y es toda la normatividad, o más allá de normatividad, cómo sacar adelante el tema de la enseñanza de la historia, ética y ciudadanía. Y parto de allí porque obviamente vincula a todo el país, se reglamentó una comisión que tiene distintas voces para poder, con contenidos, principios éticos y reflexiones de contexto y de nuestra historia, poder acompañar este ejercicio en todas las instituciones del país. No es un ejercicio que se haga de un día para otro. En este momento se está trabajando con la formación de maestros, en ejercicios también de conversaciones comunitarias. Tuvimos el Foro Nacional sobre Historia, Ética y Ciudadanía, justamente un año antes de la pandemia, y allí estamos trabajando, pero lo pongo en marco porque usted me invita a una reflexión importante sobre la ética, sobre no olvidar la realidad y el impacto que ha tenido el narcotráfico. Yo creo que es muy importante. Creo que a todo nivel el narcotráfico nos hace un daño, nos ha hecho un daño y nos sigue haciendo daño. Y por eso tenemos que, bajo el principio de paz con legalidad, recordar
que estos principios que nos permiten vivir en democracia y tener como referentes los referentes éticos nos llevan a que educación no actúe solo ni en los PEDETs ni en la política de educación rural, no lo puede hacer. ¿Y por qué lo refiero? Y doy un ejemplo a la visita justamente de un PEDET en un ejercicio en el Cauca con el doctor Emilio Archila y con más compañeros, porque es alrededor del trabajo sobre la familia, sobre los proyectos productivos, las cooperativas que se organizan de los distintos actores, el rol y el empoderamiento de la mujer en el campo, donde comienzan a mostrarse otras formas de poder ser productivos, de poder generar ingresos, de respetar los derechos y la vida en esa comunidad y en general en la interacción con la sociedad. Y entonces la escuela lo que viene a hacer es un escenario de encuentro de los actores de formación, no solamente en áreas tradicionales, sino de formación ciudadana, y son los ejemplos a raíz de esos proyectos productivos, de ese trabajo por la sostenibilidad ambiental, por la protección misma ambiental, por la protección de las distintas comunidades, con un concepto muy amplio de inclusión, ¿no? De reconocer, entender y atender la diferencia, lo que yo creo, padre, que es y será vital. Obviamente esto no solamente uno lo impone como un concepto, se construye, y se construye cambiando imaginarios y cambiando imaginarios desde experiencias distintas alrededor de estos proyectos comunitarios. Y allí resaltaría que cuando nos sentábamos con cada uno de los municipios a hacer cuál es el plan de intervención de estos 15 años, no solamente estaba el eje de retomar la institucionalidad de la educación y lo que ello conlleva, sino de trabajarla articuladamente. Más que nunca, allí sí que se ve que es necesario. Parece una obviedad, pero está visto que si uno quiere abordar la ruralidad integralmente, tenemos que llegar con el sector salud, tenemos que llegar promoviendo proyectos productivos, tenemos que llegar obviamente generando una protección a la vida de todos los actores, y tenemos que llegar con esperanzas de que la educación puede generar una habilitación laboral legal que le permita a estos jóvenes vincularse a otras actividades. Y obviamente es por ello que se han adelantado incluso recursos y metas más allá de lo que estaba planteado para estos 4 años, porque cuando uno va y los visita, padre, usted lo sabe muchísimo, y todos quienes están hoy aquí conectados, ven obviamente en la mirada de ellos la esperanza de que rápidamente se noten los cambios, de que vean realmente el acceso a estas posibilidades. Entonces allí estamos, y yo creo que pues resalto la importancia de actuar colectivamente con distintas carteras desde lo educativo, para visibilizar en cada una de las acciones estos principios éticos que deben acompañar nuestro actuar si queremos ser esta comunidad donde aprendamos a vivir juntos, que es este principio básico desde lo educativo. A mí me parece muy importante, y también por experiencia personal, lo que está haciendo Emilio Archila en cuanto que poner de frente proyectos productivos de la gente que inmediatamente entren a mostrar que las soluciones son posibles, y articular con eso a la escuela, tiene una fuerza muy grande y da entusiasmo a las comunidades. Quisiera también enfatizar algo que nosotros sentimos en los territorios. Yo tengo la convicción muy profunda, eso lo quiero decir de todo corazón y lo siento cada vez más que penetro en este país, que la seguridad nunca la dan las armas. La pretensión de los guerrilleros de dar seguridad a los territorios es absurda, la pretensión de los paramilitares de garantizar seguridad también lo es. Pretender incluso que las fuerzas de seguridad del Estado van a dar seguridad en los territorios es equivocado. Yo creo que si bien es cierto, pero quiero compartirle esto, que si bien es cierto que como ayuda de última instancia, el Estado tiene que usar la fuerza, lo que realmente crea seguridad es la confianza colectiva, y que nosotros confiemos en los pueblos indígenas, que confiemos en los pueblos negros, que confiemos en los pueblos raizales. Usted viene de hacer un acto de confianza, de entregarle confianza a los pueblos raizales en estos últimos días allí en Providencia. Ese es un gesto de extraordinario valor. Me acuerdo que dentro de la espiritualidad cristiana están las palabras de Teresa de Jesús, que dice: donde no hay confianza, pon confianza. Lleva una pedagogía de confianza y ganarás confianza. La gente comenzará a confiar entre ella porque el Estado confía en ella antes que cualquier cosa. Y a mí me parece que en el movimiento pedagógico nuestro, para ganar en dignidad, hay que ayudar a que los colombianos creamos los unos en los otros, y como fruto de esa confianza,
que nos respetemos absolutamente, que creamos que somos capaces, pero somos capaces, como usted lo acaba de decir al final, haciendo comunidad colectivamente, comprendiendo las necesidades y los intereses de los otros. Cuando referenciaba a mi compañero Emilio o a muchos de mis compañeros, no podemos olvidar que esto es viable porque ha sido una prioridad para el presidente Iván Duque. A veces la gente se le olvida y señala funcionarios y nosotros estamos aquí actuando colectivamente, desarrollando un plan de desarrollo que le dio toda la importancia a hablar de una paz con legalidad que no puede dejar de lado, no puede dejar de mencionar que vivir en democracia pues es contar con los elementos que le garanticen a todos los ciudadanos los deberes y derechos y por tanto una seguridad que permita desarrollar esa confianza que usted está mencionando y una confianza en la que hemos trabajado con todas las comunidades, siempre con un espíritu de escucha activa, como lo menciono yo. Escucha activa es cuando uno está realmente interesado en escuchar la voz del otro y en construir en conjunto soluciones desde lo que es posible, sin prometer cosas que no se pueden cumplir, justamente para ir ganando desde estos avances que vamos logrando todos, que se pueda generar esta confianza. El adelanto de los recursos de OCAD Paz no es menor, es una inversión enorme que se va a realizar en estos 4 años y particularmente, lo ha comentado como vocero del tema el doctor Archila, en este año y medio, va a ser un salto grande de este tránsito de estos 15 años y yo soy una convencida de que la confianza es fundamental para todo, en mi sector es fundamental. Usted ve que por un tema de actualidad, por ejemplo, ahorita estamos invitando a los niños, a los jóvenes, a los papás, a los maestros a regresar a la presencialidad con un entorno que hemos denominado gradual, progresivo y seguro, pero más allá de que haya una resolución, una norma, un decreto, lo fundamental allí, para ejemplificar lo que usted está mencionando, es generar confianza y creo que en ese sentido tenemos que trabajar sin olvidar el marco legal que nos permite respetarnos a todos y que nos permite construir sobre unos principios de país, construir sobre la diferencia, entendiendo a cada comunidad, como usted bien lo menciona. Ha sido un trabajo muy grande, por ejemplo, con el tema del sistema indígena educativo propio, sistema de educación indígena propio. Vamos avanzando y entendiendo que además de reconocer todos los saberes ancestrales y las realidades de esta comunidad, tenemos también que acompañarlos en el crecimiento, en la consolidación de su sistema y en eso también estamos, a la luz de principios de calidad, de principios de pertinencia y de principios de un desarrollo sostenible que es fundamental para todos. Entonces, pues acogida claramente su llamado a que tenemos que generar confianza, pero retomar de verdad que este es un trabajo liderado por el presidente en el que todos los sectores lo que hacemos es interpretar desde el sector ese gran llamado de construcción de país, de construcción de territorio y acercarlo a unas metas que seguramente pues en muchas carteras podrán esbozar que tienen avances importantes. María Victoria, muchas gracias por este rato de conversación. Para nosotros en la Comisión de la Verdad es un camino institucional inspirador y pondremos de nuestra parte lo que sea para contribuir a que la no repetición desde la educación pueda seguir fortaleciéndose entre nosotros. No sé si quiere usted decir una última palabra para que cerremos esta conversación tan interesante. Gracias, Padre, por la apertura, por la oportunidad de estar acá. Estamos siempre listos desde el gobierno, desde el Ministerio de Educación, a construir juntos este camino que tiene un reconocimiento de la historia, que tiene principios éticos, que busca fundamentar un ejercicio ciudadano también con base en los principios de la legalidad y que busca darle respuesta a la ruralidad. Muchos jóvenes, niños anhelan la respuesta que juntos estamos dando, que tenemos que seguir impulsando y que puede ser un cambio muy importante y fundamental para el país. Gracias. Muchas gracias.